Bueno, voy a esperar unos segundos, como siempre, para que la gente se conecte. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están viendo en pues en estos videos que ya han sido así como, a ver, antes de dormir, qué es lo que voy a decirles, porque siempre tengo algo que decirles. Y el día de hoy quiero comentarles sobre cómo identificar a los cultos o a las sectas destructivas, qué es lo que las convierte en sectas destructivas y cuáles son los puntos que ustedes deben de observar al momento pues de pertenecer a una organización. Como sabrán y como recordarán algunos de ustedes, en el año 2015 empecé a hacer, bueno, ya lo venía haciendo desde antes, pero a partir del 2015 empecé a hacer una serie de investigaciones sobre distintos cultos, sobre cultos destructivos de la personalidad, a estos cultos que dañan psicológicamente a las personas. Y bueno, cuáles son esos puntos que uno debe de identificar? ¿Cómo uno podría saber que existen estos cultos? Ahora, muchos consideran que estos cultos destructivos solamente florecen dentro de las ramas cristianas, es decir, dentro del cristianismo. Y quizás sí lo veamos, porque bueno, estamos inmersos en un mundo en un mundo donde la cultura es predominantemente cristiana. Pero ¿qué pasa con los países islámicos? ¿Qué pasa con los países budistas? También esto existe en el budismo, también esto existe en el cristianismo, también esto existe en el hinduismo. Pues la respuesta es efectivamente sí, sí existe dentro de del mundo budista, dentro del mundo islámico también. Digo, los talibanes es un ejemplo de ello. Los talibanes son un culto, no representan al, al, a lo general. Pero bueno, les voy a hablar más en un momento más. Ustedes van a saber identificar cómo saber si un grupo es un culto destructivo o no lo es. He desarrollado pues una serie de puntos que uno debe de identificar. Y antes de que les empiece a decir, por favor, vayan por una pluma, un papel, porque les voy a decir una serie de cosas y ustedes van a ir palomeando. Si muchas de las respuestas a esto es sí, pues entonces estamos hablando de que estamos inmersos en un culto destructivo. Si la respuesta es que no, pues bueno, entonces vayan, sigan acudiendo a sus centros religiosos. Y si el centro religioso al que ustedes acuden, pues aparece dentro de estas características, pues bueno, considérenlo. eh, pero no, a eso no me refiero, porque de repente unos me dirán, bueno, algunos pensarán, los católicos, por ejemplo, pensarán que los cultos destructivos son todos aquellos que no son parte de la Iglesia Católica, pero esto no sucede así. Digo, dentro de la misma Iglesia Católica hay cultos destructivos. Ejemplo de ellos serían el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, ¿no? Incluso grupos paramilitares de corte religioso como el Yunque. Todos estos pues son cultos destructivos de la personalidad, ¿no? Que además generan daños psicológicos demasiado fuertes. Y bueno, voy a empezar. ¿Cuáles son esos puntos o esas características de un culto destructivo? Antes de esto, antes de empezar, les voy a recomendar pues que escuchen en mi página de internet www.ulisesosaeta.com o www.lacloacainternacional.com o en YouTube, si ustedes van a mi canal de YouTube en la cloaca internacional punto oficial o la cloaca internacional, pues bueno, ahí podrán encontrar pues una lista larga de entrevistas que he hecho a víctimas de sectas. Desde, por ejemplo, ISIS, los Rosacruces, de los Munis, de la Iglesia de la Unificación, que por cierto, esto que les estoy comentando ahora nace porque los miembros de los Munis me están atacando mucho por YouTube. Todos los días estoy borrando mensajes, me están mandando muchísimos mensajes por las entrevistas que he hecho contra los Munis, que es un culto destructivo que nace en Corea. Eh, la familia, los niños de Dios, que los padres, digamos, este culto retorcido hacía que los adultos o los miembros de esta congregación tuvieran sexo con infantes y fueron perseguidos en muchos países. Es el, y bueno, todavía sigue existiendo, en Cuernavaca siguen, ahora se llama La Familia. He tenido entrevistas a los Illuminati, sobre los Illuminati
la Gran Fraternidad Universal, un culto de la mentira, Misión Carismática Internacional o G12, los Mitra, etcétera, etcétera. O sea, son realmente muchísimos, muchísimos cultos y rapidísimo les comento, los cultos no tienen que ver solamente con cuestiones, o bueno, ustedes pueden encontrar cultos destructivos en lo que busquen, está digamos el culto Rashimura, que tiene que ver con ninjas, así como lo escuchan, o Misión Rama y los extraterrestres, o también la de Sixto Paz, que tiene que ver con extraterrestres justamente. Están los Hare Krishnas o están otros cultos de corte como los de Sai Baba, que tienen que ver con cuestiones hindúes o religiosos. Pues bueno, vamos ahora sí con las características. ¿Cuáles son las características para que ustedes identifiquen si a donde ustedes están perteneciendo es un culto destructivo o no lo es? Bueno, primero, esto deben de identificarlo. Si el culto al que ustedes están asistiendo, si el grupo gira en torno a un líder al que le muestran celo excesivo y un compromiso incondicional, si este grupo gira en torno a un líder, al cual puede ser un iluminado, pues bueno, ese sería un punto, ¿no? Otro punto sería para saber si este grupo es un culto, pertenece a un culto destructivo, es si el grupo está preocupado por la captación de nuevos miembros y se les obliga a los integrantes a que deben de estar yendo a buscar a nuevos miembros. Otro es, el grupo está preocupado por ganar dinero. Hay muchísimos grupos como los Muni, estoy dando nombres, pero estos sí los tengo como que muy identificados como cultos destructivos, que están muy preocupados en mandar a sus miembros a buscar dinero. Otro punto es, se evita e incluso está prohibido preguntar, dudar o disentir. Si tú tienes dudas y te amonestan, entonces eso es algo que debes de considerar. Otro punto sería, el líder ordena, a veces con lujo de detalles, cómo se debe de pensar, actuar, sentir e incluso vestir. Cómo te debes de comportar, cómo debes de pensar, lo que debes de pensar, cómo debes de actuar ante situaciones y qué es lo que debes de sentir. Otro es si el grupo induce sentimientos de culpabilidad para lograr un mayor control. Es decir, si siempre te están haciendo sentir un pecador, que no vales, que tú no vales nada, que si estás saliendo es solamente gracias al grupo. Entonces ahí es una forma en la que merman tu, están mermando tu voluntad para poder controlarte mejor. Otro sería, esto es bien importante, súper importante, yo lo he visto en muchísimos cultos, cuando se te hacen que cortes los vínculos con la familia y amigos que no son del culto. Ah, y también hacen que dejes de hacer las actividades que te gustaban, pero por ser pecaminosas o por quitarte tiempo para asistir a la congregación, ya no lo debes de hacer. Por ejemplo, hemos visto que muchas personas les dejan de hablar a sus padres o a sus hermanos por el solo hecho de no ser parte de la congregación a la que se pertenece. En ese momento, cuando eso está pasando y si tú apenas estás empezando porque todavía no eres muy manipulado al principio, deben de prender tus alertas rojas porque eso significa que te están alejando de las personas que te quieren y que representan un círculo de protección para que quedes en la indefensión meramente y entonces puedan controlarte. Lo mismo, y esto mismo pasa en las parejas destructivas, no nada más en los cultos destructivos. Si tú tienes una pareja que es destructiva, esa pareja va a intentar alejarte de tu familia y de tus amigos para que solamente sea esa pareja la que sea tu mundo y entonces dependas o dependas de esa persona. Lo mismo sucede con los cultos destructivos. También hay cultos destructivos que te alejan de tu familia, que te alejan de tus amigos, que te alejan de las cosas que te gustaban para que ya no las hagas más y para que solamente codependas del culto destructivo. Y bueno, y también hacen que evites ya las actividades que antes tenían, ¿no?
antes de la captación, y que solamente te debes de relacionar con miembros del culto. Esto es bien importante porque ellos hacen que te alejes de todo y que solamente tu mundo sea el culto. De tal manera que cuando te alejas, pues de repente te ves solo y ya no sabes qué hacer, o sea, caes en una depresión porque todo tu mundo, toda tu codependencia ya era hacia el grupo. Bueno, los miembros dedican gran cantidad del tiempo al culto, te empiezan a absorber en muchísimas actividades y no es de forma voluntaria, ¿no? Esto es de forma obligatoria. Es decir, a veces te hacen sentir, porque yo también he estado en cultos, miren, si alguien ha estado en cultos, bueno, yo he estado en muchísimos, han sido aproximadamente, el otro día me puse a contarlos y eran un poco más de 50 cultos, y se los digo, de todos tipos, cultos y religiones, es que eso de religiones y cultos, ¿no? Cultos destructivos y cultos no destructivos, ¿no? Estado de todos. Ahorita les voy a hacer una lista, pero no me quiero salir de esto, pero bueno, eh, te obligan, te hacen sentir como que es tu voluntad, pero por afuera te están diciendo, no veniste, ¿qué pasó? Ya tu fe cayó, ya no eres parte de nosotros, te avergüenzan también dentro de la congregación, te dicen, bueno, pues como verán, Ulises Osaeta no ha venido al grupo y te avergüenzan delante de todos los miembros de la congregación y los demás, pues por ende te amonestan. El grupo posee una mentalidad polarizada de nosotros contra ellos. Si el grupo empieza a decir que nosotros nada más somos salvos y nada más somos un grupo muy pequeño y todos los demás están perdidos, eso, eso es malo y tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque empiezas a cosificar a todos los que no son parte de la congregación, todos los que no pertenecen a tu grupo, empiezan a ser cosificados, empiezan a ser despreciados, a verlos mal, ya no se pierde el respeto y el amor hacia los demás. Es decir, cuando eres, por ejemplo, en algún momento, yo le decía a una monje budista, le decía, pues hay muchas escuelas de budismo, ¿cuál es la verdadera? Y me dijo, no, dice, ninguna es verdadera, tú ve y donde tú aprendas, ahí quédate. Ella era integrista realmente, ¿no? Sin embargo, hay otros grupos que te dicen, y dentro del cristianismo sucede porque es lo que más conozco, que te dicen, ok, todos los demás se van a ir al infierno. 144,000 nos vamos a salvar y todos los demás al infierno. Todos los demás arderán, todos los demás son pecadores, ninguno vale la pena. Entonces, se pierde esa parte de la humanidad y obviamente, pues eso representa también mayor número de integrantes al grupo y por supuesto también mayor cantidad de dinero. Y ahorita voy a hablar sobre esa parte del dinero. Es más, ahorita voy a hacer una pausa y voy a hablar sobre esto. He ido a algunas congregaciones donde te exigen dinero. Al principio no, pero ya después te empiezan a exigir dinero. Y te exigen el diezmo, que es el 10% de lo que ganas, te exigen las primicias, es decir, este, como lo primero que vas haciendo, sueltas esa cantidad de dinero, te piden también las donaciones voluntarias de los domingos o los sábados, según el día que se vaya a la congregación. Y también en algunas iglesias, una vez al mes, dedicas un día de ayuno, en algunas, y ese día de ayuno lo que ahorraste lo tienes que dar a la iglesia, ¿no? Entonces son muchas formas, otros te mandan a vender literatura, otro como los Munis que te mandan a vender sus productos que tienen, bueno, estos cuates tienen hasta periódicos, ¿no? Entonces, lo del reverendo Sun Yan Moon. Y ahorita me voy a ir a esos temas, pero quiero terminar estos puntos para que la gente que quiera dejar de ver los videos, o la PAME, las personas que quieran dejar de ver los videos, pues ya lo hagan, ¿no? Y ya me quedo aquí un poquito más platicando sobre mi experiencia con los cultos que he tenido. Eh, el líder del grupo no es responsable ante ninguna autoridad, es decir, todo lo que haga el líder, todo lo que diga, pues está bien, y eso lo hemos visto con algunos líderes religiosos, pues que incluso han violado a infantes, ¿no? Y que la gente, pues, no los cuestiona porque dicen, bueno, está bien esto, ¿no? Esto está sucediendo, él es el líder, algo ha de haber hecho esa niña de 6 años
con esa mentalidad de esa niña retorcida o ese niño retorcido de 6 años que hizo caer en pecado a nuestro líder está bien, ¿no? Nuestro líder es un enviado de Dios. Bueno, también es un punto negativo que ustedes deben de considerar al momento de estar en un grupo religioso. El grupo es el único verdadero y los demás no. Este es otro punto. Si tú consideras que nada más tú eres el único verdadero y todos los demás no, también este cuando aunado a todos los demás puntos o a varios puntos de los que he mencionado, entonces ahí estamos hablando de un culto destructivo, eh, aunque entiendo que bueno está esa parte de que como los equipos de fútbol que dicen bueno nosotros somos el mejor y los demás no, pues bueno esto suele suceder, pero si esto de que nosotros somos los únicos verdaderos y los demás no, más todo lo que yo les mencioné, pues entonces sí podríamos estar hablando de un culto destructivo. Y las técnicas de entumecimiento mental. Estas técnicas de entumecimiento mental es, a ver, cuando te dejan por periodos demasiado largos sin comer, sucede. Cuando te dejan en meditación, en trance, con mentes en blanco, esto pasa mucho con los movimientos New Age, con algunos grupos gnósticos, con algunos grupos teósofos, con algunos rosacruces, todo esto sucede, ¿no? De que te empiezan a cambiar, lo vimos en Osho, ¿no? También con los miembros de Osho, empiezan a dejarte por periodos largos de inanición con cantando muchos mantras, ¿no? Bueno, por ejemplo, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos estos, pues, bueno, mantras que tienes que hacerlos uno tras otro, tras otro, tras otro durante todo el día y no piensas, sino solamente repites y repites mantras, porque así consideran que se hacen en los países asiáticos cuando no es tan así. Yo que he estado con por ejemplo, yo que he estado con varias escuelas budistas, pues no es tan así, no es tan así realmente, la gente no está obsesionada. Pero bueno, les comentaba rapidísimo, bueno, estos son algunos puntos que ustedes deben de considerar. Eh, Aquí termino y rapidísimo les cuento, pues bueno, si ustedes entran a mi página y escuchan las entrevistas que he tenido con distintos miembros, pues podrán encontrar por ejemplo, les voy a comentar algo, ¿no? Tuvimos a miembros de Isha. Isha es una de estas representantes de la New Age que se creen iluminadas y que llevó a dos chicas argentinas. Bueno, tengo el testimonio de dos chicas argentinas, pero aparte tengo más testimonios, pero hablaré de este programa, donde las esclavizaron realmente. Les quitaron los pasaportes, las esclavizaron, las hicieron creer que iban a encontrar la iluminación y lo único que encontraron fue el haber perdido su dinero, el haber sido afectada psicológicamente y físicamente también. En el caso de otro ejemplo que tengo dentro de las entrevistas es Niño de Dios o la familia que están en Cuernavaca, que su líder, David Mo, hizo creer a los miembros de su congregación que tener sexo con infantes pues era una forma de encontrar la pureza de Dios y por eso se llamaban niños de Dios, porque eran el tener sexo con niños. Incluso lo más trágico, lo más horrible aquí es que los miembros tenían sexo con sus mismos hijos, ¿no? Y bueno, muchos fueron a la cárcel, se ha hecho, hola Cinderella, se han hecho películas al respecto sobre eso, y bueno, y yo tuve en entrevista al perito judicial que hizo la investigación y que logró que se empezara a desmantelar este grupo que se llamaban los Niños de Dios y que después a la muerte de su fundador, que incluso uno de sus hijos quiso matar a su madre traumatizado por todas estas violaciones, que la nieta tuvo que fugarse y también dio el testimonio de cómo había logrado fugarse, cómo era que incluso tenían poder dentro de la mafia japonesa, ¿no?
y pues se habían extendido a todo el mundo, que tenían influencia aquí en Estados Unidos, que tenían influencia en Brasil, en México. este bueno, este grupo, después de haber sido pues de cierta forma desmantelado, la esposa de David Mo, uno de sus mujeres, pues reforma al grupo y ahora se llama La Familia, ¿no? Entonces, la familia de amor, como que tiene varios nombres. Esto suele suceder muchísimo, ¿no? El reverendo Moon, que también yo estuve asistiendo a esta congregación, fue más por investigarla. En 1999 la empecé a investigar, y que bueno, también tengo entrevistas sobre ellos. Es un culto que viene de Corea, aunque es de corte cristiano. El líder se creía una representación de Dios y que venía a terminar lo que Jesucristo no había terminado, que era el casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, muchos de estos líderes se creen representantes de la deidad, ¿no? O se creen ángeles, o se creen mesías, ¿no? Entonces esto pasó, y captaban a sus miembros, estos de los Munis o la Iglesia de la Unificación, los captaban, les quitaban sus propiedades y los casaban con gente que ellos no conocían, pero que además había empezado a ver con esto un tráfico de indocumentados increíble, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los que actualmente, y de una vez lo denuncio, me están atacando constantemente por una entrevista que hice a sus ex miembros, y que bueno, y que de antemano pues no me amedrentan porque estoy acostumbrado. Siempre me han atacado los líderes de los cultos a los que se ven afectados por las entrevistas que voy haciendo, ¿no? Eh, y bueno, pues con esto quiero terminar. Había una que se llama, apenas el líder se empezó a comunicar conmigo, queriéndome intimidar, pero no lo van a lograr porque nunca lo han hecho. Eh, pero ya estaré platicando más adelante de estos grupos, ¿no? Que todavía siguen y siguen floreciendo. Y ya les di, por lo pronto lo que me interesaba era darle las características. Aquí está la nota que hice sobre las características para identificar a un culto destructivo. Recuerden que yo soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo pues en mi siguiente transmisión, y recuerden que aún tengo muchas cosas que decirles. Adiós.